Ahí. Ahí sí, ¿me escucho? Te escuchamos. Ahí sí. Te vemos, bienvenida maestra, fuerza de luz para ti, Hola, un gusto. gracias. Fuerza de luz para todos. Eh, ¿Cómo va bueno, todo? Bueno, inicialmente permíteme hacer el abrebocas, ¿no? Recuerden que estamos en el tercer encuentro manual de ufología. Eh, ha sido una transmisión que nos ha tocado superar por algunos detalles técnicos que no van al caso. Pero sí gracias al equipo que nos permite avanzar y poder cumplir con estos proyectos que realmente quieren presentarse y quieren compartir esta información valiosa que lleva. Maestra, un gusto. ¿Cómo está Chile? ¿Cómo están esas elecciones? Déjanos conocer un poco ese contexto real del momento. yo fui en la mañana porque a esta hora mucha gente, ya en la mañana había mucha gente en realidad. Hace un día muy caluroso y estos días sí como que nos dan ganas de ir a votar. Como 4 o 5 papeletas que había que llenar ahí con los votos y todo. La verdad es un proceso un poco engorroso, sobre todo cuando tú no tienes muchos candidatos como para poder votar, porque de repente es más de lo mismo nomás, siendo sincera. Pero hay uno que otro que tiene algún proyecto nuevo y son personas nuevas en la política, entonces hay que darles oportunidad a esas personas, porque ya los anteriores se les han dado mil oportunidades y ha seguido igual, o sea, no ha habido grandes cambios. Esperemos que puedan haber Muy bien. cambios ahora y se noten. Muy bien, perfecto. Hasta ahí, para no caer en planos políticos que Sí. no es el campo, ¿no? Pero muy bien. Maestra, ¿qué es la ufología? Vamos a hacer un abrebocas que queremos como conocer un poco el contexto desde dónde estás observando la ufología. ¿Qué es la ufología para ti? ¿Cómo la sientes? Bueno, yo no voy a entrar en terminología, terminología que utilizan todos. Lo voy a dejar desde mi punto de vista. Para mí la ufología es parte de mi vida. Es una de las cosas con las que he tenido que convivir a diario y por siempre. O sea, digamos que desde que nací y yo creo que hasta el día que me muera voy a seguir con la ufología ahí a piel, porque un proceso que estoy viviendo siempre y muchas de mis investigaciones tienen que ver con mi vivencia, con las cosas que yo he experimentado y que obviamente han abierto mi curiosidad y donde yo he querido experimentar muchas cosas también, porque igual he sido como un poco atrevida, digamos en esto, en querer investigar más a fondo todo. Y en el mundo de la ufología, mucho más todavía, porque han sido procesos muy fuertes en relación a la ufología y que ahí ahora lo estoy plasmando en las investigaciones. Cuando tú hablas de investigación, ¿hablas de procesos ceñidos al método científico o solo a la recopilación, organización de información? ¿Cómo manejas No, el a ver, término de en investigación en parte, tu proceso? en parte sí, o sea, igual hay que utilizar el método científico siempre, queramos o no, pero también hay que darnos cuenta que no siempre el método científico va a funcionar al 100%. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a escarbar nosotros. Si bien es cierto, nosotros no estamos catalogados como una ciencia ni nada de eso, somos pseudociencia, pero somos un gran aporte en esto, porque lo que la ciencia de pronto no puede o no tiene respuesta, nosotros la hemos conseguido de alguna manera. Cuando tú dices nosotros hemos conseguido esas respuestas que las ciencias no, ¿a qué te refieres? En términos más precisos. Me refiero a los investigadores, a los ufólogos que llevamos años en esto, o sea, no me refiero a los seguidores del tema, porque los seguidores del tema son muchos y siempre lo ven desde fuera. Pero yo me refiero a los que hemos estado en terreno, los que nos hemos sacado la mugre investigando,
A eso me refiero, a esas personas me refiero que tenemos respuestas de muchas cosas, que las tenemos de repente en las grabaciones, que las tenemos en los apuntes que tomamos, en las cosas que vivimos de repente en terreno, porque son muchas las cosas que vamos viviendo. A veces sí salimos a terreno y no pasa nada. Puede pasar una semana, dos, pero de repente empieza a fluir todo y ahí estamos, anotando, sacando fotos, grabando y llegando a conclusiones, analizando también, pero también lo hacemos no solamente nosotros, sino que entre nosotros nos vamos ayudando también. ¿Sientes que en algún momento se le pueda reconocer como ciencia, partiendo que la ufología es una pseudociencia catalogada dentro de la terminología científica, ¿no? Sí, ¿Sientes que en algún momento puede escalafonarse, si es que de escalafonar fuera, de pasar de debiera, pseudo a una ciencia? eh, en algún momento debiera pasar a ciencia, porque creo que si bien es cierto, uno tiene que tener muchos años de estudio, pero también nosotros llevamos años en esto, también hemos aprendido mucho en el camino y nadie nos paga. Es que eso es lo más divertido. A nosotros nadie nos paga, porque como no nos reconocen, nadie nos paga, nadie nos auspicia para poder hacer un viaje largo y poder ir a investigar a lugares lejanos, a tener mejores equipos, porque todo lo tenemos que costear nosotros, ¿te fijas? Entonces, debiera ser que en algún momento nos no, miraran pero un poquito más permíteme, en serio y permíteme. nos tomaran también como una ciencia, porque hay personas de la ufología que están haciendo talleres, porque yo no puedo decir que son universitarios ni nada, porque obviamente a nosotros no se nos reconoce como el título de ufólogo, porque no está en ninguna parte reconocido en la parte de educación. Pero sí, bueno, los compañeros hacen talleres y van mostrando lo que ellos han aprendido en el camino. Entonces, debiera en algún momento considerarse una ciencia también, la ufología. Es muy válido lo que dices, pero digamos, en el campo, digamos, en el nicho o en el sector de la ufología, si hay unos ufólogos a los que se les beneficia de una u otra manera por su trayectoria, por su cobertura, por su impacto, pero no obedece tanto a lo bueno o malo que sea el ufólogo o a la investigación o no que haya hecho, sino que obedece ya a otros campos como más de marketing y de mercadeo, que no todos están al mismo nivel. Pero, Con esto quiero decirte que la ufología no por eso es ciencia o no, o sea, porque la compren o no. Lo exacto, no, no, veo no, no. más, lo veo Yo más no estoy enfocado. hablando, disculpa, yo no estoy hablando de esa gente, yo estoy hablando de los investigadores de verdad, los que salen a terreno, que se sacan la mugre, los que se ensucian, los que pasan hambre, los que pasan frío, eso, a eso me refiero yo. No me refiero a los que aparecen en pantalla, que parecen súper lindos, y todo bonito y que van mostrando y de repente trabajos de otras personas, pero nunca de ellos, o sea, personales de ellos no, muy poco tienen. Entonces, claro, se van ganando un nombre, pero ¿por qué se ganan el nombre? Porque la gente lo hace. Si, si la gente se diera cuenta que los que salimos a terreno, los que hemos ido a terreno, los que hemos estado sacándonos la mugre siempre, si valoraran nuestro trabajo sería distinto, porque también podríamos decir, muchas veces nos reconoce, pero muchas veces la gente se deja engañar por el marketing. Entonces, ay, mira, es que este descubrió una esfera, ay, es que esto, y tú vas después, en el tiempo vas descubriendo muchas cosas y te vas dando cuenta lo falso que puede ser el medio. Pero yo me refiero específicamente a la gente que trabaja, a la gente que trabaja en terreno, a la gente que hace su pega, que tiene sus archivos, que tiene sus cosas. No, no eso de, ay, que yo estoy acá y usted, yo soy el rey y ustedes son mis súbditos. Yo comprendo y quiero cerrar la idea
concluyendo que esto se hace con pasión, ¿no? O sea, no hay Sí. nadie que esté diciendo, mira, no hay organizaciones que ni siquiera estén interesadas en el tema, y no es que lo veamos desde lo bueno o lo malo para no ponerle moralismos, ni creencias, ni formas. Mm. Porque ya esto es un plano más universal. Nosotros conectamos desde el Movimiento Mundial Fuerza de Luz por esa conciencia universal, donde todos Exacto, somos uno, pero en diferentes orillas. O sea, exacto. y si estamos buscando humanoides, cabezones con dedos largos y que sean tres, pues nos pifiamos porque vida hay en todo el universo y de diferentes formas, como el agua que se condensa o se congela o se vuelve vapor, o sea, así mismo, así es como lo siento. Eh, Pero ¿dónde ¿Cuál está ha el sido? problema ahí? Perdón, ¿dónde está el problema ahí? En que a nosotros desde niños nos han metido una idea. Entonces a nosotros siempre se nos ha dicho, ustedes son únicos e irrepetibles, no hay más. No existe nadie más en el universo que ustedes. Entonces eso ya está limitando a que puedan darle paso a otra existencia, ¿te fijas? Y cuando tú muestras y demuestras que hay otro tipo de existencia, la gente le cuesta mucho creerlo. Por lo mismo, porque ya nos metieron en la cabeza la psicotonía, desde muy pequeños nos aplicaron la psicotonía y nos dijeron, tú eres esto, eres así, es así. Entonces, por eso nos regimos más que nada, pero hay que abrir la mente. Yo creo que hay que abrir la mente porque aquí cabemos todos. Sí, es válido, pero más que abrir la mente es como conectar con información de avance. Sí. ¿Para qué saber la Pero si química? tú no, pero si tú no abres la mente para ver esa información de avance que estás diciendo, entonces ¿de qué te sirve? O sea, porque vas a seguir negando una y otra vez las cosas. Y yo te digo porque yo me he topado con mucha gente que se dice de ciencia y no es capaz de reconocer que puede haber algo más. No es capaz de reconocer que puede haber otras teorías mejores que las de ellos quizás. Y eso de repente tiene que ver mucho el ego. Entonces también estamos metiendo muchas cosas ahí, hay que tener cuidado con eso. Hay algo muy importante, que estos temas son sentidos. O sea, Ujú. yo puedo escuchar diferentes temas, pero hay unos que conectan más que otros y ya eso nace desde una esencia. Y Así. eso es lo interesante de esta temática, que hay temas que te hacen abrir más los ojos que otros y es hacia allá, porque es la información que se siente. Por eso hablamos de energías sentidas, de información sentida. Sí. Maestra, si tuvieras que narrar un momento de tu proceso ufológico fuerte que te conmueva y que siempre lleves como referente, ¿cuál sería? Uy, es que para mí cuando me hacen esa pregunta es como difícil respondértela porque he vivido tantas cosas que dejar una más fuerte que la otra es como difícil. Hay unas que yo no las puedo nombrar acá, que no las puedo decir acá en público, que han sido fuertísimas. Y hay otras que a mí, en la parte mía, en la parte de crecimiento mío, me han ayudado muchísimo. Entonces, también tengo como dividida esa parte, porque si yo te tuviera que hablar ahora, en la actualidad, digamos, te podría hablar de Atom, que es un ser que se conectó conmigo en el 2020 y que fíjate que me ha ayudado bastante en lo que es mis investigaciones, eh, porque llegó precisamente para ayudar en cierta forma en lo que yo estoy haciendo. Y se agradece, se agradece. Ahora, eh, yo tengo una investigación de eso, tengo una ponencia de eso también, y donde lo he dado a conocer. Obviamente va a haber gente que no cree, yo lo respeto, pero yo viví la experiencia, la viví y estoy mostrando pruebas y las fotos las sometí para que las vieran y todo, entonces ya no, yo no puedo ir por el mundo tratando de convencer a los demás. Si la persona me quiere creer bien, No, y tiene no su es libre necesario. albedrío.
no Claro. es necesario, ¿no? Eso de querer convencer a otros sobre lo que, sobre nuestras formas, Exacto, porque pero tú sabes que de repente pasa eso, que tú tienes que tratar de convencer a los demás de lo que tú estás diciendo, porque los demás de repente se ríen de tus cosas, ¿te fijas? A veces se ríen de lo que tú estás mostrando. Nosotros venimos acá, exponemos distintos temas y qué sé yo. Hay gente que nos va a respetar y va a estar ahí muy atento a lo que estamos diciendo, pero hay otro tanto también que no va a respetar eso y se van a reír y van a decir un montón de cosas. Y a esa gente nunca la vas a poder convencer de lo que tú experimentaste, de lo que tú viviste, de lo que estás viviendo, de los procesos que estás viviendo en este momento. sí, y lo mejor es después ver, después de la risa, sigue el asombro, porque sin categorizar, no quiero decir que unos estén más despiertos que otros. Yo les diría, quizá, si tuviera que hablar en términos de grados, más conscientes que otros, ¿no? Son más conscientes de la unidad, de que todos somos uno, de que sí hay vida en todo lo que tú puedas visiblemente y no, hay vida, o sea, todo está vivo, la roca, entonces, Exacto. ¿cómo no van a haber manifestaciones? Muchas. A nosotros en ufología hemos hablado ya no decimos extraterrestres, porque ya sabemos que hay intraterrestres, entonces ya hablamos es de seres, de energías, eh, bueno, de toda la terminología que cada uno desde su investigación o desde su campo utiliza. ¿Cuál es Exacto. tu campo? ¿Cuál es tu campo? Lo tuyo es lo cuántico, pero dirigido hacia lo paranormal, ¿o cómo estás enfocada, No, maestra? yo tengo dos caminos, digamos. Tengo la ufología y lo paranormal. Que son lo que yo siempre he estado investigando. Obviamente he estado metida con el mundo espiritual y todas esas cosas porque a veces una cosa lleva a la otra, sin que tú lo estés buscando. Entonces te conecta, está todo conectado, para mí todo está conectado. Para mí siempre ha sido así. Muchas veces el camino me ha ido mostrando muchas cosas y acá he podido evidenciar otro tanto. Entonces, para mí, decir, no, es que yo me voy por la ufología, no, yo me voy por la ufología, lo paranormal y también por el misterio. Dentro de lo paranormal, bueno, ¿por qué lo paranormal en la ufología? Porque recuerden que estamos con lo que no identificamos, con lo que ni siquiera la ciencia tiene una explicación. Cabe la aparición de la Virgen de, no sé, un nombre. Cabe que la vieron y que solo la vieron ellos, que no hay fotos, pero que les dejó el mensaje. Todo eso cabe Claro. dentro, porque es algo que la ciencia no logra explicar. Claro, Por por eso, ejemplo, hay una parte de mi investigación del sol palpitante donde yo tengo que hacer una comparación entre Fátima y el sol palpitante. Entonces también ahí voy descartando muchas cosas, ¿te fijas? Que tienen que ver con el sol palpitante. Y, y la verdad es que, por ejemplo, yo estoy en la parte paranormal por las experiencias que yo he vivido desde muy pequeña, al igual que en la parte de la ufología. O sea, por eso es que te digo, me han acompañado siempre, estos dos caminos me han acompañado siempre y creo que nunca los voy a dejar en el fondo porque se me hace muy difícil dedicarme solamente a uno, porque siempre me está pasando una cosa o la otra y a veces son las dos juntas. Sí he llegado de repente a la conclusión que la ufología con lo paranormal en algún punto se encuentran. Y es ahí donde hay discusiones de repente entre los ufólogos. No, imposible que lo paranormal se ligue con la ufología, pero ya lo hemos demostrado muchas veces, sobre todo con las esferas.
que hay algunas que andan en las casas y qué sé yo, se tiende a confundir con Foo Fighters y un montón de cosas, pero no son los Foo Fighters. Entonces, ahí ya entramos en un, en una línea muy, muy sutil donde lo paranormal se junta con la ufología. Tú lo has dicho, de hecho, la parte menos explicable y menos científica de si tuviéramos que meterlos a todos en una bolsa es lo paranormal. Es como lo que siento, ¿no? La ufología aún todavía se puede ser más pseudociencia, pero lo paranormal, pues aún lo veo un tanto más distante de que se llegue a escalafonar como ciencia, ¿no? O sea, toda la Claro, información que allí se maneja. Por lo mismo, ¿no? El método científico parte de lo que, de la observación, y si yo lo cuántico no lo observo, pues hasta ahí llegó el método científico, no hay avance, ¿no? Entonces hay que exacto. adaptarlos a otras formas de prueba, de medición, para decirle a la humanidad si es verdad o no, que realmente Porque no es el si desgaste. vamos a lo que es es todo esto, hay una parte que es netamente física, que es el método científico se basa en algo físico y el resto no. ¿Te fijas? El resto, el método científico no te mide algo que no puede ver. Entonces, es muy complejo ahí. Muy bien, maestra. Y ya el tema de lo paranormal, tú hoy vas a compartir sobre la muerte, ¿qué vas a compartir? Porque de hecho, el tema por qué cabe en la ufología, de hecho, es tan enigmático el tema, pues cada quien en su creencia, ¿no? Que va al cielo, el Sí, otro que va al sí. nirvana, no sé, bueno. Pero... Mira, es que yo, pero Pero la ciencia, ¿qué dice? O sea, ¿qué dice lo paranormal? O sea, escuchar esos conceptos que salen de esos procesos se vuelve muy interesante. ¿Es lo que vas a compartir el día de hoy? sí, mira, yo quise hacer mi ponencia lo más cercana a la gente, lo más simple posible para que la puedan entender, porque esta investigación nace el 2007, ¿te fijas? Y ahora recién la voy a mostrar, porque la tenía ahí muy guardadita hace mucho tiempo eh, y digamos que en el tiempo fueron pasando muchas cosas más que le fui agregando. Acá yo quiero mostrar una parte que tiene que ver con la ciencia y la otra con mi investigación, con lo que yo he estado recabando como información. Obviamente no es todo, porque imagínate, son 17 años que he estado ahí estudiando esto, pero hay mucha información más que quizás en algún momento más la puedo volver a dar, pero traté de resumirla lo más que pude para poder darla a conocer. Y esto es como, igual a veces la gente no cree, pero esto es como, igual es como emocionante, porque es como que tú muestras exhibes una parte de ti donde estás haciendo un estreno al mundo y bueno, y sabes que vas a ser criticado por esto, va a haber gente va a estar de acuerdo y gente que no va a estar de acuerdo con la investigación que estoy haciendo, pero 17 años no están en vano y es por algo que yo he llegado a las conclusiones que he llegado y nada, pues cuando quieras empezamos. Permíteme preguntarte por qué, bueno, porque eres la creadora del primer congreso ufológico femenino. Me recuerdas, me Sí, corriges, pero sí. ¿por qué te orientas sobre un espacio solo para mujeres? Y con esta pregunta, por favor, damos inicio a lo que va a ser tu participación. Te pregunto, ¿tú necesitas la proyección de estos videos que están en el grupo de Sí, Facebook? sí. Ok, se proyecta uno y tú lo hablas, se proyecta el otro y tú Sí, lo después, hablas. sí, sí. Mira,
Referente al Congreso de Ufología, Paranormal y Misterio, este congreso yo le tengo mucho cariño porque es un proyecto donde fue una necesidad que tenían muchas mujeres que somos investigadoras, que la verdad es que no había un espacio como para nosotras en los congresos, eh, porque siempre se invitan los varones. Lamentablemente la mayoría son varones, una o dos mujeres que están incluyendo ahora, que es la nada misma comparada con las investigadoras que hay. Discúlpame, Eh, discúlpame. Es que me parece curioso que porque dices lamentablemente la mayoría son varones. es que debiera ser, ¿sabes por qué? No, yo no es que les tenga mal al hombre, ojo por si acaso, para nada. Me refiero a que lamentablemente no se valora el trabajo que hacemos nosotras las investigadoras. Muchas veces hemos No, sufrido, no, maestra, vamos a cambiar los conceptos porque eso también se trata. Y esos feminismos a veces hinchados y voluminosos, no, esos olvídate. son No, cancerinos, ¿no? no tiene, Ah, ahí entonces, dejémoslo, vamos, dejemos. Sí, no, ahí vamos, dejémoslo de lado porque no tenemos nada que ver con el feminismo. Estoy contando lo que hemos vivido nosotras. Nosotras no tenemos banderas moradas, ni banderas verdes, ni ninguna cosa porque no tenemos que ver con los movimientos feministas. Simplemente nosotras queremos mostrar las investigaciones que tenemos y tenemos un espacio ahora que creamos para las mujeres y esto no desliga a los hombres, porque nosotros tenemos compañeros que son varones y nos ayudan encantados de la vida porque ellos han entendido lo que significa el Congreso en el fondo. Es solamente un espacio donde la mujer tiene para exponer sus investigaciones. Hay mujeres que no tienen el espacio porque no son conocidas y tienen mucho que mostrar, ¿te fijas? Entonces, eso se está dando ese espacio para que puedan mostrar su trabajo. Y como te digo, o sea, a nosotros nos carga que nos vinculen con feminismo y todas esas cosas, porque nosotros ahí no tenemos nada que ver. Nosotros trabajamos con varones a diario y compartimos con ellos todo el tiempo, pero sí te lo lo, te, que... te lo digo. Te lo digo desde la percepción, discúlpame, te lo Sí, digo desde la percepción que si 100 mujeres quisieran presentarse dentro de nuestros espacios, hablar de ufología, son bienvenidas. O sea, nosotros no ah, lo sí, sentimos pero y pareciera una ustedes, percepción. De hecho, por ustedes eso tú son, estás allí. Excelente, o sea, claro, por eso te lo ustedes decía. son uno en un millón. Yo lo percibo así. Pero o sea, nosotros hablamos en base a las experiencias que hemos tenido y que, pucha, que nos gustaría, nos encantaría que nos integraran y que pudiéramos compartir y que también nos preguntaran, oye, ¿y cómo hiciste esta investigación? ¿Y cómo y esto, y esto, y esto? Y nunca están esas preguntas. Entonces, ahora simplemente dijimos, bueno, vamos a hacer el congreso y fíjate que este ya es el tercer año de Congreso, le ha ido muy bien al Congreso. De hecho, yo no tenía idea porque a mí me dijeron dinosaurios de la ufología, a los que les digo yo, me llaman por teléfono y me dicen, Carmen, me dice, no solo hiciste un Congreso para mujeres, sino que son pioneras, eres pionera en esto porque resulta que en ninguna parte del mundo hay un congreso solo de mujeres investigadoras. Y claro, y hemos estado investigando a ver si acaso puede haber otro y qué sé yo, pero la verdad es que desde el momento en que yo hice el congreso, no había ningún otro congreso que fuera solo de mujeres pero no para mujeres nomás, porque es solo de mujeres las que exponen, pero nos puede ver toda la gente, o sea, niños, ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, todos nos pueden ver en el Congreso. Así que están todos invitados para el 9 y 10 de noviembre a partir de las 14:30 horas de Chile y nos gustaría tener mujeres investigadoras de Colombia también, porque ahí no hemos tenido hasta el momento. Se nos adherió Europa, España, ahora Costa Rica. Entonces estamos muy contentas porque han sido varios países
de México hemos tenido ya varias ponentes, así que contentas, contentas por eso. Buenísimo, maestra. Entonces, esta es una prueba más de cómo percibimos nosotros y que la experiencia, por eso no podemos someter a otros desde nuestros esquemas mentales, ¿no? De hacerles Claro, creer o convencer, porque quizá la experiencia individual es otra y muy respetable la de ellos como la de nosotros. Entonces, pero sí hay puntos de donde se encuentran y esos puntos son lumínicos, exacto. son puntos excelentes. Maestra, mira, vamos a empezar ya con tu compartir. Ajá. Eh, eh, vamos a apagar el audio, vamos a apagar el audio y seguimos con la parte visual. Ok. Empezaremos Pero en el ¿puedo orden hacer que una tú dices. introducción, una breve introducción al Claro, tema? claro, mientras tú estás haciendo la introducción, están ubicando Bueno, los videos y ok, estas cositas. Ok. ok. Bienvenidos, Bueno, Versalos, para todos. gracias. Bueno, mi ponencia eh, está ligada con algo personal mío, eh, y por eso le puse un paso más allá de la muerte, porque, bueno, en el 2007 mi hermano falleció y yo tenía, bueno, tengo muchas habilidades, eh, y me preguntaba por qué esas habilidades no habían servido para salvar a mi hermano. Y mis preguntas eran, ¿me va a reconocer? ¿Se va a acordar de mí? Eran tantas preguntas que tenía yo que no sabía cómo responderlas. Y obviamente mucho el dolor que había también. Y de pronto yo escuché una canción de Joe Cocker, Tears in Heaven, y ahí también él le hacía preguntas a su hijo muy parecidas a las que yo me hacía. Entonces yo decía, no soy la única persona que hace este tipo de preguntas. Entonces tengo que averiguar más qué es lo que pasa. Si bien es cierto, yo siempre estaba ligada al mundo paranormal, también como les decía delante, eh, me preguntaba cómo, o sea, qué, porque después de mi hermano haber fallecido, él aparecía, se aparecía, hablaba con gente, la gente lo veía, y no podían creer que él ya había fallecido. O sea, para la gente era impensado eh, pensar eso, o sea, como si yo hablé con él, yo estuve con él, me ayudó y qué sé yo. Estuvo más o menos un mes así y, y bueno, y yo lo sentía en mi casa también. Entonces yo como soy bastante curiosa, empecé a tratar de saber qué es lo que pasaba con esto, por qué, o sea, tenía que hacer algún tipo de contacto. De hecho, yo ya anteriormente lo había intentado, pero tenía respuestas, digamos, un poquito sutiles, pero de aquí en adelante he tenido respuestas más concretas. Entonces, bueno, ese es más o menos uno de los enfoques por los que hice esta investigación. Es muy larga, como les decía. Hay muchos detalles que obviamente por cosas de tiempo voy a obviar, pero ahí, bueno, me gustaría que mostraran los videos porque son cortitos, pero van detallando todo este proceso. Lo vamos a ver primero desde la parte científica. John, ¿estás por ahí? Bueno, como les decía, yo no sé dónde está. Se me perdió. Eh, el primer video habla en sí de qué es la muerte.
y qué es el alma. Es algo que muchas veces se discute mucho en los grupos, sobre todo. Y bueno, aquí vamos a dejar aparte lo que es, eh, lo que es la creencia, tratar de verlo desde la ciencia primero y bueno, a ver si podemos Pensamos verlo ahora en que clase. lo sabemos todo y lo vamos asociando con lo que encontramos en el camino ¿Lo y puedes nos llevamos retroceder la un impresión poquito, por favor? de haberlo visto todo. Pero en verdad sabemos todo lo relacionado con Gracias. ¿Qué es la muerte? La definición dice que es el fin de la vida, pero la muerte en sí es un enigma, totalmente para el ser humano. A veces pensamos que lo sabemos todo y lo vamos asociando con lo que encontramos en el camino y nos llevamos la impresión de haberlo visto todo. Pero en verdad, ¿sabemos todo lo relacionado con la muerte? ¿Qué es el alma? Se dice que es una entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmortal que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. El alma no es una realidad sensible, por lo tanto, no puede ser estudiada por la creencia. En sí es parte espiritual e inmortal del ser humano. En otras palabras, el alma es la esencia del ser humano. Bueno, aquí me quiero detener un poco y un breve razonamiento en esto de qué es la muerte. Cuando tú le preguntas a ellos, a los que están del otro lado, les preguntas, ¿qué es la muerte para ellos? Ellos muchas veces te dicen, no es lo mismo, no es lo que yo imaginé, porque obviamente a nosotros nos han dicho muchas cosas en relación a la muerte, que vamos a llegar a un campo de flores, que vamos a ir a una cosa muy linda, y se llevan grandes sorpresas algunos. Y otros también dicen, es como un lugar de reflexión, es como que tienen todo el tiempo del mundo para poder reflexionar. Y hay otro grupo que dice que es como un escalón para ir a su verdadero hogar. Esa es, digamos, en resumen. Ahora, ¿qué es el alma? Para ellos es como, lo definen como un viaje en el tiempo. Es como una cúpula, una cápsula que viaja a través del tiempo. Eso es lo que ellos, cuando tú les preguntas, ellos te responden. Y qué es un todo, qué es un todo, que es como que al salir de tu cuerpo te expandes en el universo. Esa es como la, las definiciones que te dan ellos ya desde el otro lado. Esas son las respuestas más comunes que hacen. Ahora quiero ir al siguiente video, por favor. Ese. Fue quien descubrió quién es Duncan McDougall. Fue quien descubrió que el alma al salir del cuerpo perdía 21.2 gramos. ¿Y cómo lo descubrió? Tenía un paciente que murió el 10 de abril de 1901. Pesaron su cuerpo y este había perdido 0,75 onzas, es decir, 21.2 gramos. ¿Se puede
volver de la muerte? Hay varios casos especiales en donde las personas han permanecido muertas por 78 minutos. Este es el caso del jugador de fútbol Fabrice Mamba. Debido a esto, le apodaron el hombre milagros. Su corazón dejó de latir a las 18:13 p.m. y volvió a funcionar a las 19:31 p.m. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Mientras el corazón dejó de latir, retuvo de alguna forma su vida. Cuando esto pasa, puede haber algún tipo de actividad eléctrica dentro del corazón. El corazón no estaba bombeando sangre por su cuerpo y este no se contraía. Se sometió a fibrilación ventricular, es decir, cuando se mueve como gelatina el corazón. La taquicardia ventricular, fuera de control. Actividad eléctrica, sin pulsaciones donde hay ritmos organizados, pero no hay contracciones cardíacas. Cada minuto de retraso en la reanimación reduce un 10% la supervivencia. Y, por último, la reanimación cardíaca. En este paso, solo el 5% sobrevive. Y este fue el caso de este hombre. Bueno, aquí una breve reflexión en el caso de Duncan. Diría que la curiosidad que él tenía era grande, pero también de cierta forma riesgosa, porque esa curiosidad que de repente tiene la gente es por querer saber más de la muerte, nos lleva a una parte más peligrosa que más adelante la vamos a detallar. ¿Se puede volver de la muerte? Claro que se puede, porque más o menos hace como 60 años o más de 60 años, la ciencia viene investigando así muy silenciosamente y utilizando obviamente conejillos de India, tanto como personas como animales. Y ahí ellos han ido sacando sus conclusiones. Primero la ciencia te dice, ¿sabes qué? No, la muerte no existe, o sea, no existe la reanimación. Esto es solamente una alucinación. Tenemos que tener en cuenta que la persona se sometió a medicamentos y un montón de cosas más. Entonces, eso produce una reacción en el cerebro que lo lleva a tener alucinaciones. Pero hay millones de personas que han dado su testimonio que han vuelto de la muerte. Entonces, ¿cómo la ciencia va a rebatir millones de casos donde ni siquiera se siente capaz, a pesar de que han pasado más de 60 años, ni siquiera se siente capaz de decir abiertamente si saben qué, bueno, lo damos por hecho, pero hay médicos ahora que están abriendo un poco más su mente y están admitiendo, y lo están diciendo abiertamente, que la muerte existe y que todo esto que experimenta la gente, todos estos procesos que va experimentando en el camino, son reales, son reales. Obviamente no todos lo viven del mismo modo, pero, pero sí están ahí presentes y son reales. Por lo tanto, podemos decir que muchas personas vuelven de la muerte. Incluso algunos sin tener ningún problema de salud han experimentado el paso a la muerte y se les ha hecho devolver inmediatamente, porque no les corresponde, obviamente no es su tiempo. Cada uno de nosotros venimos con una fecha de vencimiento. Ahora vamos al tercer video, por favor. Hace mucho rato, de forma silenciosa, la ciencia ha ido
¿Qué dice la ciencia de la muerte? Hace mucho rato, de forma silenciosa, la ciencia ha ido experimentando. En realidad, la curiosidad por saber qué pasa más allá ha ido creciendo. En España hay un doctor de nombre Manel Sanz Segarra. Él es un médico cirujano quien se ha centrado en investigar desde el lado de la ciencia qué es la muerte y qué pasa después de esta. Miles de personas han experimentado un ECMC, experiencia cercana a la muerte. Visto desde la ciencia, la actividad cerebral dura entre 15 a 20 segundos. De ahí desaparece. Obviamente, hay excepciones. Se dice que las personas alucinan cuando vuelven de la muerte. Se comprobó que no hay alucinaciones, sino vivencias. Esto está comprobado científicamente y se han certificado los objetivos. Recordar lo sucedido a lo que llamamos desdoblamiento. Entonces, ¿qué son los primeros objetivos? Según la ciencia, son todos los detalles que puedes recordar. En el proceso hay transferencias de información y esto es independiente del espacio-tiempo. ¿Qué sienten quienes han experimentado el paso a la muerte? Se siente felicidad extrema, paz, calma, éxtasis. Aquí es donde te dice si es o no tu momento. La procedencia de esta experiencia es holística. Es la inteligencia primera que está fuera del universo, en donde todo lo sabes. No hay idiomas, no hay distancias. Exactamente, sabes tú que es súper impactante cuando ellos te dicen, aquí no tenemos idiomas distintos, no tenemos tiempo, podemos estar tranquilamente sin que nos estén controlando de nada. Algunos obviamente se reconocen, otros no, y y también la forma física cambia y ellos a veces se reconocen por su verdadero nombre, porque nosotros acá venimos con un nombre que no es el que nos corresponde realmente. Hay otro nombre que nosotros tenemos que es la llave que abre todas las puertas. Cuando aprendemos a utilizar nuestro verdadero nombre y lo tenemos que buscar, obviamente, y eso se hace con algunos ejercicios donde tú encuentras tu verdadera identidad. Y allá del otro lado, fíjate que te reconocen esa identidad. Y también los parentescos que uno dice, oye, me va a reconocer como su hermana, como su tía, como su abuelita, también eso como que tampoco existe allá, es como que todos son uno y todos son iguales. ¿Podemos ir al siguiente video, por favor? ¿Qué hay que hacer para entender estos procesos? Tienes que desprenderte del ego, descubrir el ser, es decir, la supraconciencia. Recordemos que no se trata del tener o hacer, sino de entender. Como observación, quien tiene la experiencia cercana a la muerte puede entender, descubrir su auténtica identidad y de este hecho la forma consciente. ¿Se puede hacer de forma consciente? Sí, dejando tu falsa identidad, es decir, el ego. ¿Cómo? Meditando.
ya que es el campo consciente donde puedes conectar con tu supraconciencia del ser. No olvidemos que somos el universo. El ego es todo aquello que nos separa. ¿Qué hay que hacer para entender estos procesos? Bueno, aquí está muy simple, muy detallado y podemos decir que tenemos que aprender a abandonar el ego, esa mochila grande que llevamos mucho, que nos pesa para el diario vivir y que no nos deja avanzar. Esa es una de las cosas más importantes que de repente cuando tú vuelves de la muerte te enseña. Y es un proceso fuerte, difícil, pero finalmente lo entiendes. Video 5, por favor. No, es el otro. El que está antes de ese. Schreiber es el creador. Klaus Schreiber es el creador de las psicoimágenes. En 1985 hizo el experimento. Cámaras de video y televisor en blanco y negro. Las conectó para poder ver qué imágenes podía captar. A través de ondas electromagnéticas se crean vórtices dimensionales que emiten los televisores en blanco y negro. Las almas de personas fallecidas en otros planos, en otras dimensiones, son capaces de proyectarse en los televisores. En los años 90 se pensaba que si tomabas una foto a tu televisor, se revelaría ahí una imagen. Tomando una fotografía, podías encontrar quizás un rostro y eso era un indicativo que en tu casa habían fantasmas. Hoy por hoy, se cree que el televisor que presenta estática, líneas, que pierde la señal o se apaga repentinamente, puede estar haciendo algún tipo de contacto. Y también, quizás si pones un poco más de atención, puedas escuchar voces de fantasmas. Este experimento también lo hicieron en el año 88 en Tenerife, un grupo de investigadores. Lo hicieron solamente una vez y después no lo repitieron nunca más en su vida. Según la conclusión a la que se llega es que estos seres que se proyectan en el televisor no aparecen a cualquier persona. Se manifiestan solamente a las personas que ellos quieren entregarle algún tipo de mensaje. Obviamente, esto es extremadamente peligroso porque nunca sabemos lo que podemos encontrar al otro lado del televisor. Bueno, aquí claramente Klaus se arriesgó bastante.
como decía yo, la curiosidad de repente no mide límites, no mide los peligros. Y acá, por lo general, cuando se ha hecho este tipo de experimentos, eh, por alguna extraña razón se atraen seres que, que tienen alguna especie de tormento, que han sido asesinos o gente que se ha suicidado o gente que no sabe que está muerta y anda perdida por ahí. Es bien escalofriante y muy riesgoso para uno como investigador meterse muy a fondo en esto, porque no sabemos a dónde nos puede llevar. De hecho, se han hecho un montón de películas en relación a esto, pero sí tiene que ver mucho con realidad. A veces nosotros decimos, no, la película es una película y es fantasía, pero las películas también te están mostrando de alguna manera lo que está pasando en la realidad. Y aquí esto se hace, o sea, se hacen experimentos, al igual que con la Ouija. Hay muchos que dicen, no, no pasa nada con la Ouija, pero hay casos de personas que sí han sufrido algún tipo de accidente o algún tipo de posesión a través de la Ouija. Entonces, obviamente no todos los casos son así. ¿Por qué a todos los investigadores no se les da, no se inspira? Pero sí esto es bastante delicado cuando tú tienes que enfrentar a la muerte y quieres saber cosas de la muerte. Porque uno tiene que tratar de ir por una línea más livianita y no tan meterse tan profundamente, porque ahí es donde están las aguas más profundas, donde también hay como cierta división cuando tú partes de acá. Está la gente que, digamos, se ha ido por cosas de accidente, de muerte natural, pero no asesinato ni ningún ese tipo de cosas. Ellos van a otro lugar que no tienen ningún contacto con el resto de la gente. Eso es lo que te dicen ellos también. Entonces, en estos tipos de experimentos, o sea, yo aconsejo que no, no los hagan porque tampoco sabemos qué llevamos a la casa cuando abrimos estos especies de portales. ¿Podemos seguir, por favor, con el siguiente video? ¿Qué nos dicen ellos cuando parten? Entonces aquí vamos a desglosar. La investigación se basa en entender qué pasa después de la muerte, porque siempre nos hemos hecho esa pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay un paraíso? ¿Hay un infierno? ¿Qué existe? ¿Qué nos dicen ellos cuando parten? Entonces aquí vamos a desglosar todo ese proceso. Para entender mejor el paso al más allá, vamos a dividirlo en etapas. Etapas antes de la muerte consciente. Viene la preparación, entendimiento, soltar y la entrega. Etapas antes de la muerte de forma inconsciente. Asombro. Ves lo que antes no veías. Rendición. El superior ante ti. Integración. Vas recorriendo escenas conocidas y otras no. Aceptación. El momento en que debes partir. Entrega. Avanzas sin temor y con mucha paz. Esta es la etapa más compleja del ser humano, porque no es tan solo trascender, sino que antes de hacerlo hay que vivir un proceso, todo este proceso que acabo de exponer. Y eso te somete a tu ego, a tus miedos,
a tus virtudes, tus defectos y toda la vida recorrer absolutamente todos tus instantes, tus momentos, los buenos, los malos, arrepentirte de cosas que hiciste, que a lo mejor no quisiste hacer, entender que eres una ínfima parte, que no eres un ser superior, que hay otros seres que sí son superiores a nosotros y que esos se presentan por un breve espacio de tiempo para darte la bienvenida a otra existencia, a otro plano. Y es ahí donde comienza nuevamente tu vida, mi vida, la de todos. Cuando ya nos rendimos, cuando ya aceptamos que no podemos seguir acá. Todos nosotros tenemos una fecha de vencimiento y esa es irrevocable. Y hay que aceptarlo, porque ni la ciencia ni los milagros van a funcionar cuando realmente te tienes que ir. Y ahí descubres otro mundo. Quizás no es lo que la religión nos vendió siempre. Y ahora vamos a seguir con la investigación y la verdad que es bastante emocionante. Bueno, eh, acá quería hacer un alto también, contarles una... No sé si puedo seguir, ¿sigo o no? Bienvenida, maestra. Claro. Ah, ya, es que me había salido un mensaje. Bueno, lo que quería decirles es contarles también, no sé si, me parece que queda un video más. No, maestra. ¿No? Bueno, bueno, lo que quería contarles yo es que yo tuve una experiencia eh, bastante extraña que a mí me costó mucho entender también. Y es precisamente acá en esta investigación que encontré la respuesta, porque también, o sea, un día X llego, me recuesto en mi dormitorio y estaba con los ojos abiertos y de pronto empiezo a ver una luz muy potente y era blanca y yo sentía que iba flotando, no sentía que iba caminando ni nada, sino que era flotando, como flotando. Y al fondo habían unas manos que me llamaban, que me hacían así, y detrás de esas manos había muchas siluetas, muchísimas siluetas. Y yo quería llegar a esas manos, lo único que quería era llegar. Y cuando iba en el trayecto, yo veía que habían sensaciones de mucha paz, de mucha alegría, de sentirme muy segura donde estaba. Y cuando voy a tomar esas manos, me tiran como si tuviera una aspiradora hacia atrás y, y yo quería volver y hacía la fuerza para volver y tocar esas manos y no podía. Entonces después me puse a llorar porque yo quería volver y no podía. Entonces yo decía, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo ahí donde yo estaba? Si yo estaba bien ahí. Y empecé a investigar qué es lo que me había pasado, porque yo esas siluetas las veía muy claras, o sea, eran muchas siluetas blancas detrás, que estaban ahí como esperando, pero a la vez como diciendo, no, no, no puedes pasar, no puedes pasar. Y claro, y después entendí que todavía no era mi momento y tenía que seguir adelante como todos los demás, pero era un proceso donde yo, de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna forma yo llegué a ese proceso de la muerte, traspasé las barreras
y me hicieron volver rápidamente porque no me correspondía. Yo no tenía nada que hacer ahí en ese momento. Entonces fue fuerte y fue fuerte entenderlo también porque por mucho tiempo estuve con las ganas y la sensación de volver ahí a donde estaba. Pero nunca supe qué era en realidad. Pero sí, ahora con las investigaciones me he dado cuenta que hay otras personas más que han vivido el mismo proceso y como digo, no en estado de agonía ni nada por el estilo, sino que simplemente les ha tocado vivir eso. Ahora, ¿por qué? No lo sé, no lo sé. No tengo la respuesta todavía a eso, pero sí ha sido un proceso fuerte. Ahora puedes poner el PowerPoint, por favor. Maestra, Ajá. ese archivo no llegó. Ah, Realmente, bueno. Bueno, qué información hay allí? bueno, voy a ir hablando entonces si no llegó. Aquí el paso más allá de la muerte nos dice también que la muerte tiene etapas y estas se producen en ciertos momentos de la vida. Entonces, ¿cuáles serían esas etapas? Por ejemplo, tenemos los trasplantes, la reencarnación, los accidentes, la luz, las muertes repentinas, lo que ves antes de morir y el famoso túnel que muchos conocemos. Ahora, en el trasplante existen obviamente operaciones donde se donan los órganos y operaciones donde por accidente, todo muy rápido, se hacen estos trasplantes. Dice la ciencia que nuestros órganos pueden seguir vivos por mucho rato y obviamente se utilizan para poder reemplazar los que tienen malos, entre comillas, pero algunos, sobre todo los que han tenido experiencias de trasplante de corazón, han experimentado ciertas situaciones donde las personas, eh, por ese motivo, empiezan a recordar situaciones, personas, lugares que no son parte de su vida, sino que extrañamente recuerdan esas cosas y de una u otra manera han tenido que llegar a la persona que donó los órganos y la familia y ahí entender el proceso. Es como una especie de reencarnación también, ¿se fija? Pero sí se han comprobado algunos casos en distintas partes del mundo donde las personas sienten que hay algo más que no es de ellos, pero que está ahí y que tiene que terminar algo para poder comenzar un ciclo nuevo con ese nuevo órgano. ¿Te fijas? Entonces, es un proceso bien complejo a las personas que les ha tocado vivirla. Ahora, digamos que si preguntáramos, tuviéramos que preguntar o hacer una reflexión, diríamos, eh, ¿nuestro cuerpo tiene memoria? Yo creo que sí, yo creo que sí, por eso que ocurren estas cosas cuando se hacen algunos tipos de trasplantes y que pueden ser muy traumáticos para las personas que lo están viviendo. Y otros simplemente que no sienten nada en el camino, que nunca van a sentir nada. ¿En qué va? No lo sé. Quizás tienen que terminar algún tipo de misión y con eso empiezan una nueva etapa. Ahora, la reencarnación. Se dice que vivimos y morimos y también reencarnamos en algunas familias, amigos, extraños, lugares, pero la reencarnación la basamos más en que tenemos que volver a terminar algo. Ya sea, no sé, la persona tiene que venir a cuidar a alguien por alguna situación X, tiene que venir a ver qué pasó con ella y si realmente falleció, digamos, de muerte natural o lo mataron y descubrir muchas cosas. Y de hecho hay muchos archivos donde se ha mostrado que la reencarnación
muchas veces es para recordar ciertos episodios o para desenmascarar algunos otros que tenemos en situaciones que resolver en la vida. Y en los accidentes, bueno, todos los tipos de accidentes, de tránsito, de mar, de aéreo, las intoxicaciones, los colapsos del sistema, todo tu sistema, el corazón, los pulmones, las trombosis, todas esas cosas que pueden ser muertes muy, muy violentas, también producen cierto impacto al momento de morir y también en la persona, porque muchas veces la persona no toma conciencia de que ha fallecido, ¿te fijas? Y ahí es donde viene toda esta catarsis de qué hago aquí, por qué estoy acá y un montón de preguntas más. Ahora, la luz es la que vemos, esa luz blanca intensa que nos llama muchas veces y a veces esa luz se presenta cuando tú estás listo para partir, cuando tú estás listo para avanzar. Eh, y a veces esta luz produce muchas dudas, muchas preguntas, muchos miedos también. Entrar a la luz no es un juego, no es un juego, es algo súper potente para quien lo ha vivido y respetable también, porque ahí es donde vamos encontrando eh, la nueva vida que nos espera. En la muerte repentina también es como, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? Yo estoy vivo. Es la no aceptación de esa etapa nueva que estás viviendo. Y es ahí donde también se debe guiar a esas almas que están ahí dando vueltas, se les debe guiar de alguna manera y decirles que ya no están en este plano y es un proceso también que no todos pueden vivir porque resulta que a no todos los guían, no a todos los salvan, digamos, de ese trauma de decir qué estoy haciendo acá en este plano, qué hago acá, yo no estoy, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi gente? Yo estoy vivo. Es una negación bastante fuerte. Ahora, el túnel, ese túnel que vemos siempre nosotros, pero es un túnel bien especial porque no todos lo ven de la misma forma. Hay personas que lo ven muy pedregoso, otros lo ven lleno de basura, otros lo ven muy limpio. Tiene que ver mucho con todas las cargas que llevamos, con todas las cosas que hemos hecho acá, con nuestras acciones. El túnel es muy significativo en eso. No todos ven un túnel bonito, no todos ven un túnel resuelto, por decirlo así. A algunas personas les cuesta pasar ese proceso para poder llegar al otro lado. Ahora, ¿qué es lo que ven antes de morir? Y esa es una de las grandes preguntas que muchos nos hacemos. ¿Qué es lo que ven? Eh, bueno, por lo general, siempre dicen, vemos familiares, ven a Dios, eh, ven entidades que no son de este plano, eh, ven seres de otros mundos también, y que los vienen a buscar para partir. No siempre son familiares, ojo ahí, porque a nosotros nos tienen convencidos de que siempre es la familia que viene a buscarnos, viene al reencuentro nuestro, no es así, no siempre se da así. Y lo digo por lo que he investigado en el tiempo. ¿Y qué se ve? Bueno, eh, muchos ven un camino, como les decía adelante, que puede ser pedregoso, lleno de obstáculos, limpio, iluminado, pero va a depender mucho de tus acciones en tu vida. Ahora, ¿quiénes colaboraron acá en esta investigación? Porque obviamente llevo años haciéndola sola y quise integrar a algunas personas para ver si estas personas tenían algo similar a lo que yo había encontrado y me han ayudado bastante. Por eso quiero darle las gracias a Débora Orellana, a Ita Valenzuela, eh, a,
a CGC, también a SP, porque no voy a decir sus nombres, porque no, para reservar sus identidades, y a BU. Son personas que me han ayudado, que también son medium, y bueno, ahí yo no puedo, yo respeto solamente lo que se me pide, que es no revelar identidades, cada uno sabe por qué. ¿Qué observé en la investigación? En diversas sesiones de la canalización a personas de, no sé, 20, 40, 10, 5, 2 años de fallecido, eh, fueron más o menos alrededor de 50, 60 casos, y asumimos nosotros como seres que todas las personas se reencuentran con sus seres queridos. Eso es algo que siempre nos han dicho a nosotros, que ellos se reencuentran con sus seres queridos y que todo es muy lindo al otro lado. Eh, pero aquí, lamentablemente, en la investigación, no lo estoy viendo desde el lado religioso ni ninguna cosa, y simplemente del lado de la investigación, de las preguntas que se le hicieron, que fueron más de 100 preguntas a las personas que ya no están, a las que fallecieron. De ahí fui sacando los resultados y, y viendo también estas etapas, etapas después de la muerte. Eh, por ejemplo, en las etapas de la muerte, después de la muerte yo tengo ayuda para pasar al otro lado. En soledad también y sin recuerdos, consciente e inconscientemente. Cuando te dicen ayuda para pasar al otro lado, consiste en que seres superiores vienen a ti, a tu encuentro, en este momento cuando tú estás ya listo para partir. Muchas veces eh, puede pasar 3 días antes de tu fallecimiento. Es una preparación que tú estás haciendo para pasar al otro lado. Y ahí lloras de emoción muchas veces mirando hacia arriba del techo o hacia algún costado y ves algo que te emociona. Y hasta ese momento uno dice, ¿y qué es lo que ve? ¿Por qué llora? Pero no se nota que no está llorando de pena, sino que está, aquí hay algo emocional, hay algo muy fuerte que lo hizo llorar así de esa manera. Extienden las manos. Muchas de las personas que están en ese proceso ya de la entrega, extienden las manos como queriendo tomar algo que está ahí. Y nosotros no lo vemos, obviamente, ellos sí. Y hacen una especie de rendición ante eso que están viendo, que tiene que ser muy superior a nosotros como para poder hacer esa rendición. ¿Te fijas? También puedes ver dimensiones, dimensiones que aquí ahora en este momento no vemos. Otro tanto ve familiares, amigos y conocidos. En soledad es un proceso donde vas a un lugar solo y te reencuentras contigo mismo. Y puede ser una pradera, solo muros o un lugar familiar. Y eso también pasa, eh, es un proceso que viven las personas que fallecen, donde ellos necesitan estar en soledad, pero también a la vez se sienten muy cómodos donde están. Y ellos visualizan ese lugar donde están como esto, como una pradera, como solo muros. Eh, Eso depende de la persona en realidad. Sin recuerdo, curiosamente hay varios de los que se les hizo pregunta, no recordaban. La verdad es que no recordaban. Con suerte recordaban una persona. Y a veces era un hijo, a veces el esposo, a veces una amistad, eh, y a veces un gran amor. Pero es por lo general una persona o dos, no recuerdan siempre a todos, no los recuerdan siempre a todos. ¿En qué va? No lo sé. Tiene que ser algo quizás relacionado con, con la calidad de compromiso que tú tenías con esa persona. Ahora, de forma consciente o inconsciente, este momento es donde haces eh, una rutina.
sabiendo que en cualquier momento vas a pasar al otro lado. Y es ahí donde te quejas de tus enfermedades y sabes a dónde va a llevar eso. Por ejemplo, un cáncer terminal grado 4. La persona se prepara para el momento de la muerte, se prepara para ese momento que lamentablemente va a ocurrir. Y los de forma inconsciente, bueno, son los que mueren de forma muy traumática durante un asalto, un ataque, una muerte fulminante. Eso es, digamos, lo que pasa con estas etapas. Ahora quiero mostrarle, bueno, aquí voy a tener que leer derechamente eh, las preguntas, algunas de las preguntas que se hicieron, porque eran 100 preguntas, y se hicieron las siguientes preguntas. ¿Por, por qué vuelven a este plano? Porque muchas veces nos preguntamos eso. Algunos decían, para observar a personas en particular, para ayudar, para proteger, para resolver temas pendientes, que era lo que habíamos estado hablando. Se reúnen con otros seres queridos. Aquí todos nos vemos, pero no compartimos todos. Después, ¿tienen conciencia del tiempo? Aquí no existe el tiempo, como en la Tierra. ¿Tienen contacto con extraterrestres? Algunos se ríen, fíjate, se ríen, otros no contestan y te quedan mirando. Otros responden, no, no está permitido hablar de eso. Te preguntamos también, ¿han visto a Dios? Sabemos que esto del otro lado de la luz y todo eso existe, pero no podemos verlo desde acá. ¿Por qué? Porque no es nuestro momento aún, porque ellos tienen que seguir un camino antes de llegar a conocer ese ser superior que nosotros llamamos Dios. ¿Qué sintió cuando traspasó el umbral? Entonces te responden, miedo, paz, no llegó, no llegó de inmediato, un viaje largo, oscuridad, claridad y confusión. Esas fueron respuestas de algunas de las personas. ¿Sufren mucho? Entonces algunos dicen, no, no se sufre lo que se sufre allá. ¿Ustedes están en otro planeta u otra dimensión? No, no están preparados para saberlo. No lo entenderían. Aquí todos somos iguales. No hay maldad, no hay tiempo, no hay dolor. Después preguntamos, ¿comparten todos? Todos nos vemos, no recordamos si nos conocemos. Cada uno sigue su camino, no somos enemigos. ¿Qué pasa con los asesinos delincuentes? Ellos están en otro lado, no sabemos cómo es allá. Los que se suicidan, ¿qué pasa con ellos? No están aquí. Debes preguntar a alguno de ellos. Aquí no encontrarás respuesta. Demasiado curiosa, me dice. ¿Se rompen los lazos de la familia? Aquí no existe eso. Somos uno. ¿Dónde están? ¿Alguien los dirige? No. Aquí cada uno sabe lo que debe hacer. Después, ¿recuerdas qué relación tienes con otras personas? Solo con algunas personas. ¿Ya conocías a Dios? En esta respuesta todos dijeron, falta aún para eso. O sea, esa pregunta se las volví a hacer de otra forma para ver si me respondieron o no, pero fíjate que lo contestaron nuevamente diciendo que no, que faltaba aún para conocerlo. Y le pregunté, ¿Dios existe? ¿Como ustedes lo conocen? No, pero sabemos que es infinitamente superior. A veces solo se nos permite ver un destello. ¿Qué hay de ese lado que se puede compartir?
jardines, personas felices, cerros, cerrar ciclos. Esas fueron algunas de las respuestas. ¿Necesitas dormir? No, porque no hay tiempo. ¿Pueden ver a los que llamamos ángeles? Sí, ellos son guardianes aquí. Después dice, ¿conoces a la Virgen? Algunos sonríen y otros responden, sí, porque era igual que nosotros, un ser humano. ¿Quién los recibe? Aquí las respuestas fueron variadas y dijeron lo siguiente: nadie, no los conozco, seres dimensionales, seres de otros mundos, ellos, sin especificar y guardar un silencio. Familia, se abre un camino iluminado, mucha oscuridad. Esas fueron algunas de las respuestas que dieron en base a esta pregunta. ¿Quieres volver, es decir, a este plano? No, no todos quieren volver. Muchos quieren seguir. A veces los hacen volver con el llanto, suplicando, con quejas, invocaciones, y no nos gusta eso. El libre albedrío, ¿qué te permite? Volver a veces, si tú lo quieres. Aparecer en sueños para no asustar. Dar mensajes, poder quedarme como guardián y de algo que está vivo, de alguien que está vivo, perdón. Volver a mi lugar de origen. Y cuando ya deciden avanzar, ¿todos van al mismo lugar? Algunos se ríen, guardan silencio otros. Otros dicen, no, no todos vamos al mismo lugar. Venimos de distintos mundos. No lo digas si representa peligro para ti. Eso fue una advertencia que me hicieron a mí. ¿Tienes permitido castigar? Todos responden un solo y rotundo no. Después dice, ¿qué percibe el medium cuando haces el contacto? El frío en el cuerpo, calor en el cuerpo, sombras antes de hablar, manchas claras y oscuras, escalera para cruzar al otro lado, contacto, dependiendo del medio. Después te dice, ¿te sientes perdido en algún lugar? Algunos dijeron que sí, porque no entendían por qué estaban ahí. Querían volver y no podían. Otros sí volvían. Otros dijeron que no, porque habían asumido su partida. Después dice, ¿qué harás cuando te reencuentres con Dios? Algunos respondieron lo siguiente, no sé, no lo he pensado, falta mucho para eso, no sé qué es. Dicen que es una luz muy intensa. ¿Quién lo dice? Los que pasaron y después van de vuelta. Los malos están aquí, no todos, solo aquellos que pagaron sus culpas. Y los otros van a otro lugar, no sé dónde es, ni cómo es. Después dice, es cierto que los que se suicidan van a otro lugar porque son castigados. Su camino, la respuesta fue, su camino es más largo. No pueden avanzar, tienen que volver para poder borrar lo que hicieron. Ellos no viajan con nosotros, no los tratan mal, pero los hacen volver las veces que sea necesario. Y los otros vuelven porque es su necesidad para cerrar ciclos. ¿Algunos entonces reencarnarán? Sí, pero al otro lado no todos creen que podamos volver y confunden nuestra presencia con seres de baja energía, que no están aquí, sino en la Tierra. Y esa es, digamos,
la, la- las preguntas que se hicieron y que yo les quise mostrar, que muchas veces las personas se preguntan que qué pasa con ellos. Eh, la verdad es que esto te hace reflexionar muchísimo, muchísimo en relación a la muerte y cuestionarte una y mil veces todo lo que pasa alrededor de la muerte. Si bien la ciencia no lo acepta al 100% aún, pero hay quienes tenemos la facilidad de contactar con personas que ya no están, pero con mucho respeto, obviamente sin obligarlos a que vengan a este plano si ellos no quieren hacerse presentes. Así que eso sería mi ponencia, queridos y estimados. Maestra, con el tema de la muerte, tenemos un caso de bueno, de alguien allegado que tiene 85 años y Ujú. se le descubrió un cáncer en útero y eso no se lo dejó tocar, entonces eso inflamó y empezó a hacer, bueno, a generar caos y lo que se le hizo alternativo, pues la acabó de deteriorar total. Pero es una persona que aún en medio del dolor no se desprende, no recibe de un cura, no recibe, no se adapta, no se entrega, no está en esa fase porque está en fase 4 cáncer, bueno, no sé, fase final, pues, donde Ujú. ya no se le aplica sino morfina. Sí, Y ella nos comenta eso que tú dices, ella ve niñas, ella ve luces dentro de la habitación y a veces sentimos o bueno, sus familiares, que son alucinaciones desde lo físico, desde el componente de ese medicamento. Pero ahora con lo que tú nos explicas, pues nos dejas un tanto a la expectativa de que sí pueden ser visiones reales desde esos estados ya avanzados, donde por más de que ella se resista, pues no hay esa entrega, ¿no? Ella no se adapta. La depresión llega porque ella sabe que ya no hay una mejoría. claro. Entonces, Y eh, también está el miedo, porque muchas veces la gente tiene miedo a la muerte porque no sabe qué le espera al otro lado. Entonces, también ¿pero está qué ese pasa ahí? proceso. ¿Pero qué pasa ahí? Sí, ¿qué pasa ahí? O sea, por qué tanto capricho? O sea, digamos, eso me está enseñando a mí, ¿no? De que Ajá. todos vamos en un proceso, de que hoy es ella, de que es esa generación hoy, luego será la nuestra. Y yo digo, pero ¿cómo en un momento de esos yo no acepto lo que bien venga? O sea, si es una bendición, si es una oración, si es una meditación, si es un ungüento, si es o sea, se recibe de todo, pero hay personas que aún se niegan. ¿Qué hay en la psicología de esas personas que aún estando conscientes eh, tienen esas alucinaciones? ¿Qué les está pasando por la cabeza? ¿Qué puedes argumentar, maestra, sobre esto? Mira, ¿te acuerdas que hablamos del ego también? Acá en una parte la ciencia te dice que las personas tienden a la negación de la muerte cuando hay ego todavía, cuando no, cuando quieren luchar, cuando se resisten a que tienen que abandonar este plano. Yo te decía, nosotros tenemos una fecha de vencimiento y independiente de las enfermedades que podamos tener, ese momento va a llegar sí o sí. A veces volvemos porque nos hacen volver, porque tenemos que seguir adelante, porque hay una tarea pendiente, porque tenemos que terminar algo. Claro, nos hacen volver y ahí estamos de nuevo dando la batalla y siguiendo adelante. Pero cuando las personas, mira, mi papá tuvo cáncer de pulmón, era una persona súper escéptica, grado 4. Fue súper fuerte cuando supimos la noticia porque eh, se operó de los varices y ahí salió el diagnóstico que tenía cáncer terminal de pulmón. Entonces para nosotros fue terrible y el médico quería que yo le dijera a mi papá
que se iba a morir. O sea, para mí era impensado decirle eso, no me nacía decirle eso. Sin embargo, mi papá, a pesar de ser tan escéptico, llegó un momento en que pidió oración. Llegó un momento en que él reconoció que veía esto mismo que está acá. Y de hecho yo te lo voy a contar acá. eh, eh, Igual ha sido fuerte para mí. Hace poquito estuvo de aniversario de falleció. Fíjate que mi papá en su momento, ya cuando les empiezan a dar morfina es porque ya queda muy poco tiempo y la morfina les ayuda de alguna manera a partir. El médico nos explicó eso a nosotros, que a la gente ya se le empieza a poner morfina cuando están en grado 4 para evitar los dolores, pero ya les queda tan poco tiempo cuando ya la persona no quiere comer, no quiere tomar agua y todas esas cosas se empieza a negar para muchas cosas. Ella es que la persona de alguna manera, consciente o inconscientemente, se está preparando para el proceso de la muerte. A mi papá, bueno, te digo, mi papá era una persona escéptica, él no creía en nada, en nada. Un hombre súper inteligente, pero llegó un momento en que se tuvo que rendir, o sea, llegó el momento en que tuvo que pedir oración, llegó el momento en que reconoció que veía otras cosas, veía seres, vio a las personas que lo venían a buscar. eh, yo lo vi como Permíteme le una corrían sus pregunta. lágrimas, yo lo vi como le corrían sus lágrimas en ese momento y fue fuerte para mí, o sea, porque como hija, uno no quiere que se mueran los papás, pues, pero era también el Permíteme una proceso pregunta. de soltar, porque uno tiene que aprender a soltar en este proceso, porque tú tienes que dejarlos ir. Porque si tú también te niegas, las personas que viven cerca, al lado, alrededor de esa persona, están con la negación, no, es que se tiene que mejorar, no, es que tiene que vivir por mí. Ojo, ahí estamos entrando. Mucho podemos amar, pero hay formas de amar. Y la forma más egoísta es decir que la persona siga viva por ti sin importar el dolor que pueda estar sintiendo esa persona. Entonces yo, ¿qué es lo que hice? Bueno, yo lo entregué a ese momento y mi papá, bueno, se fue en mis brazos. ¿Te fijas? Sí, y ya para cerrar, maestra, solo tenemos un minuto, ya tenemos al ponente en línea, pero Sí, quiero preguntarte sobre, ¿existe dentro de lo energético, porque se habla mucho de cuerpos sellados, porque hay muertes muy simples, hay personas que no padecen y son conscientes de su dolor y se entregan y se van, sí, o sea, sí, porque los he conocido, o sea, ante el primer dolor, suerte es que les digo y chao, pero hay otros que sí, se detienen y sufren y sed y los martirizan y todo y nada, ya ni sus hijos porque se pierde la paciencia, se pierde la convivencia, te vuelves una carga y se quedan como ahí estancados, o sea, como que no dan ese paso. Existe eso, esa energía que los detiene, que hasta que no purguen, hasta que no hagan, hasta que no sufran no sé cuánto, no se desprenden. ¿Tú sientes desde lo paranormal, si fuera así, desde lo cuántico, esas energías circundantes o cómo lo interpretas? Un minuto para el cierre, maestra, ¿cuándo nos sí. volvemos a ver? Bueno, Bienvenida. mañana nos volvemos a ver. Eh, la verdad es que aquí en este punto yo te puedo decir lo mismo que te dije delante, que dieron ellos mismos la respuesta, que ellos mismos dicen que tú tienes que, muchas veces no les hacen daño, no los, digamos, no los discriminan allá, pero sí tienen que venir una y otra vez a corregir lo que hicieron mal. Entonces es una mochila que lleva la persona y esa mochila tiene que aprender a vaciarla para poder después irse tranquilo, ¿te fijas? Pero tiene que ver con eso, más que con el resto, tiene que ver con uno mismo. O sea, permíteme 20 segundos. O sea que si cabe la posibilidad de que se tienen que devolver a hacer otro que le quedó faltando, también existe la posibilidad de los que se fueron sin haberlo hecho todo. Exacto.
exacto, pero tienen que retornar porque tienen que terminar sí o sí. Entonces, los ciclos los tienen que cerrar sí o sí, por eso es que la reencarnación existe, porque tienes que venir a cerrar un ciclo. Y con estas personas también pasa lo mismo, independiente de Yo si lo que no logro conectar, discúlpame, yo lo que no logro conectar en el fondo es como si todo está escrito, cómo es que una muerte es abrupta y un desprendimiento, un desencarno. O sea, si todo es perfecto, mira, digamos, si todo está escrito dentro de unos sí, códigos es que lo universales. que pasa es que sí, es que lo que pasa es que hay un concepto errado también, porque muchas veces la gente piensa que es injusto, pero se les olvida que antes nosotros de venir acá todos pactamos la forma en que vamos a vivir, la forma en cómo queremos vivir este nuevo episodio de nuestras vidas. Cuando volvemos acá, cuando tenemos que corregir algo de nuestra existencia, obviamente ahí nosotros tenemos que volver y tenemos que volver a corregir eso que hicimos mal en nuestra existencia. Bueno, Entonces, perfecto, no se diga más, maestra. Perfecto, no alarguemos más el tema, no agotemos más. Perdona la preguntadera. Vamos a dar espacio a nuestro siguiente ponente. Vamos a hablar ya desde algo, supongo, desde la ciencia un poco más. Mañana nos vemos, muy interesante el tema de mañana tuyo, porque esas lucecillas del sol de las que tú vas a hablar, ¿sí es mañana? sí, mañana, Ok, mañana. esas lucecillas yo supongo que son las mismas que se han organizado como estrellas y todo el tema. Entonces, si tienes un buen documento, un buen registro sobre las luces, se le está haciendo mucha difusión porque ya hay videos donde se tapa el sol y se graban y sí hay objetos lumínicos moviéndose alrededor del sol. Eso sí, ya he Sí, visto varios. No sé si es el mismo tema. pero no son luces, no son luces. Bueno, Bueno, mañana lo son vamos a ver. navíos, Mañana lo vamos formas, a ver. Objetos voladores del sol palpitantes, mañana. exacto, Sí. exacto, exacto. Oye, te Bienvenida, quiero dar las maestra. gracias, darle las gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y gracias por darme la oportunidad de mostrar mi investigación. Un abrazo a todos. Fuerza de luz para ti, maestra, un gusto y Fuerza de luz. mañana nos vemos si Dios y el universo siguen estos bonitos equilibrios. Bienvenida. Hasta mañana, chao.